Método Literario, un podcast sobre libros, escritura y lectura en el aire de Método Laboratorio de Ideas. Conduce Matías García Elorrio. Bienvenidas y bienvenidos al último episodio de la temporada 2024 del Método Literario. Justamente por ser el último, tenemos mucho contenido que esperemos que ustedes lo puedan disfrutar. Antes, les recuerdo que nos visiten en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como Instagram, como YouTube. Ahora bien, para esta oportunidad tenemos dos entrevistas. Una con el profesor Fernando Signorini, que vino a San Luis hace poco, y aprovechamos para hablar con él sobre su último libro que tituló Diego desde adentro. Signorini estuvo más de 20 años siendo el preparador físico especial de Diego Maradona, y a él le pareció que esa experiencia había que relatarla en un libro. Así que vamos a ver qué nos cuenta. También vino otra persona, el médico cordobés Rogelio López Guilmén, que vino a presentar aquí a la provincia su cuarta novela que tituló Cada uno de nosotros. Es un personaje muy interesante el médico, así que también se los recomiendo que lo vean atentamente. La recomendación literaria de este capítulo la va a hacer Pablo González, que es uno de los dueños de la librería Exámetro de Merlo, y nos pareció muy interesante porque son 3 libros que bien podríamos regalarlos en estas fiestas o tenerlos y leerlos durante las vacaciones, así que es una interesante recomendación. El segmento de las biografías se la hemos dedicado a un autor puntano muy importante, que es don Jesús Liberato Tovares, quien en estos días nos ha dejado, pero también nos ha dejado una gran obra, así que lo vamos a recordar. Y ya los dejamos en compañía de la autora Viviana Bonfiglioli, que nos regaló uno de sus cuentos breves. Vos que tenés labia, contame una historia, métele con todo, no te hagas rogar. Huérfano. A las 9 de la mañana pasa su versión joven. Un hombre de mirada en punta, con cabello negro y aceitoso. En su boca baila una sonrisa de hiena. A las mujeres solo les miraba los pechos. La ropa del hombre cada tanto tenía colores nuevos. En su casa lo esperaba el amor, el menú y la bienvenida de siempre. Ahora, a las 11 de la mañana, pasa una versión aturdida, con una mirada de vidrio turbio, con la ropa carcomida. En la casa de siempre lo espera un frío sin ollas, un aire oscuro, una madre que se murió en la cama a la siesta y que sigue ahí. En Método Literario, las páginas se convierten en un universo infinito. Descubrirás historias, autores y las claves para transformar tu lectura en un viaje inolvidable. El profesor Fernando Signorini estuvo de visita por San Luis y nosotros aprovechamos para ir a visitarlo y hablar sobre su último libro que él tituló Diego desde adentro. El profe Signorini fue durante más de 20 años el entrenador especial de Diego Maradona y a él le pareció que esa experiencia debía contarla, porque él dice que Diego es de todos, no es mío, nos decía en la charla. Una de las cosas importantes cuando él explica de por qué hizo este libro, él dice que Diego desde adentro no es una biografía de Maradona, tampoco es un relato sobre Maradona, sino sobre Diego, el ser cálido, generoso y humano que brillaba tanto dentro como fuera de la cancha. Basado en las experiencias que vivió con el hombre que lo conoció más profundamente, su preparador físico personal, Fernando Signorini. En realidad yo nunca había pensado en escribir mi historia con Diego. De hecho yo tenía ya un libro escrito, pero sobre fútbol, digamos, mucho más específico, ¿no? Y general. Específico digo en lo futbolístico y general abarcando todos los temas. Pero un día estaba en el aeropuerto de Lima, en Perú, y por ahí, profe, ¿qué hace Fer? Un chico que con mi mismo nombre, que había sido pareja de Dalma, Fernando Molina. Estaba con un amigo, no sé a qué lugar del Caribe estaban viajando, yo regresaba a Buenos Aires, y entonces empezamos a charlar, compartimos un café y él me empezó a preguntar acerca de Diego, y yo a relatarle un montón de historias, y en un momento él casi con gesto adusto y serio me dice: vos no te podés quedar con todo eso para vos solo, porque Diego no es tuyo, Diego es de todo, vos tenés que escribir un libro. Y a mí me tomó tanta sorpresa que, claro, pero después pensé que tienes razón, Diego no es mío,
Diego es de todos, y yo fui el privilegiado que tuve la posibilidad de estar tanto tiempo junto con él, pero sí, tienes razón. Y entonces dije, bueno, ¿y cómo hacemos? Bueno, conozco a Luciano Guernica, que es un escritor profesional, porque yo, de hecho, yo no le voy a escribir, por respeto, como decía anteriormente, a los escritores y al mismo Diego, ¿cómo voy a escribir yo sobre alguien como él? Entonces, hacía falta un profesional y me presentó a Luciano, nos empezamos a ver regularmente, 2 o 3 veces por semana, él grabando, preguntándome y yo respondiendo. Y bueno, y un día me llamó para decirme que el libro estaba listo, que lo iba a presentar en la editorial Planeta, y esa fue la manera, ese fue el tránsito desde una idea a la concreción de la misma a través del libro, ¿no? ¿Vos te propusiste algo con ese libro a medida que ibas haciéndolo? ¿Querías lograr algún efecto? No sé si yo simplemente quería que la gente conociera a Diego, no a Maradona. Yo de Maradona no hablo nunca, hablé de Maradona, no me interesa Maradona para nada. Inclusive se lo dije a él en esa anécdota que a veces recuerdo cuando le dije que te quede claro, yo con Diego voy hasta el fin del mundo, pero con Maradona no voy hasta la esquina, se te cargo vos de Maradona. Y valió para que él me respondiera como así sonriendo, tenés razón, pero si no hubiera sido por Maradona yo estaría en Fiorito todavía, con esa velocidad que él tenía para inventar respuestas. Pero no pasa desde ahí, simplemente la saga de un chico que salió de un lugar en el que cuando era niño no solamente era ignorado, sino también despreciado, en una actitud que todavía hoy persiste en gran parte de la sociedad argentina, esos negros de mierda, ¿no? Esos negros villeros. Esos negros villeros cuando están ahí, pero después resulta que cuando vienen con un título son capaces hasta de subirlo al balcón de la Casa de Gobierno, como pasó, de pasearlo entre las multitudes, siempre tomando como excusa el triunfo, porque ese mismo equipo, si pierde, es casi condenado al ostracismo, ¿no? y a la crítica brutal, y como tantas veces ha ocurrido, como si lo más importante del deporte fuera la victoria. Eso para los que no han entendido cuál tiene que ser el verdadero valor en la práctica deportiva, ayudarnos a ser mejor y no solamente como deportistas, ¿no? Seguramente en ese reflejo de Diego, nosotros no queremos que vos obviamente cuentes lo mejor del libro, porque nuestro interés es que la gente lea y que obviamente se acerque a tu libro. El mío no, eso le puede interesar a Planeta, por mí lo pueden dejar ahí, pero si acceden a su lectura, que sepan que está contado sobre todo y fundamentalmente con mucho respeto por el recuerdo que tengo, te repito, de Diego, ¿no? Nos gustaría que aunque sea nos contaras una cosita o algo, un detalle que vos encuentres en ese Diego que la mayoría de nosotros no conocemos y que quizás a vos te parezca importante que se sepa. Primero que era un chico como tantos chicos. Lo que tenía claro, esa maravillosa virtud, esa magia para jugar al fútbol, pero claro, a eso le agregaba también un temperamento y un carácter rebelde. Alguna vez a mí se me ocurrió decir que no sé si a Che Guevara le hubiera gustado ser Diego, a lo mejor sí, porque a Che también le gustaba jugar al fútbol. De lo que no tengo duda es que a Diego le hubiera encantado ser el Che, ¿no? Para agarrar a patada todo aquello que tenía que ver con la corrupción, con las injusticias que se cometen desde el punto, o mejor, desde los estamentos del poder hacia los más débiles, sin ningún tipo de duda. Pero yo lo que siempre rescato y trato de hacer entender, que él era un chico de una enorme capacidad en cuanto a su deseo de ayudar, no solamente a su familia, a sus amigos, de enorme ternura en el trato con sus afectos. Era divertido, era pícaro, era atorrante, porque si no, no hubiera sido tampoco lo que fue. Para ser jugador de fútbol es muy difícil ser un extraordinario jugador si a lo mejor, no sé, invertiste mucho tiempo en prepararte desde otro punto de vista, desde el punto de vista intelectual, por ejemplo, ¿no? Porque entonces
empezamos nosotros mismos a modificar nuestras conductas y, por ejemplo, no utilizar elementos que de ninguna manera tienen que ver con una buena vida. Estoy hablando de fútbol a los ingleses. A lo mejor alguien que ya desarrolló el verdadero concepto para el que tiene que servir el deporte y el fútbol, hacía menos de la trampa y ese con eso hubiera compartido. Bueno, después hizo el segundo que de alguna manera lo deja bastante de lado. Se hizo perdonar inclusive por los ingleses, porque hubo, no sé si fue Gary Lineker que dijo, bueno, si el camino para hacer el segundo gol era recordar también el primero, bueno, bienvenido sea, porque nos regaló un gol para, qué sé yo, para toda la historia futura, ¿no? Te iba a preguntar si vos has entrenado muchísimos jugadores, muy buenos todos, si vos en Diego ves más cerca a un artista que a un deportista. Sí, decididamente, claro. Sí, porque yo también he considerado siempre que el fútbol es un argumento ligado íntimamente al arte. Lo que pasa es que, claro, dentro también del fútbol hay muy malos artistas, como pasa en el mundo del teatro. El teatro es maravilloso y hay artistas estupendos y hay otros que realmente te aburren y no hacen que uno no se entusiasme con ir a verlo. Pero hay otros que son excelsos y Diego, como Leo, qué sé yo, como Ronaldinho, como en su momento Cruyff, pero tantos, seguramente jugadores acá de los barrios que uno va y a lo mejor ve que hacen cosas que... ¿Cómo hizo eso? Porque inclusive desde el punto de vista plástico tiene una manera de manejar el cuerpo en el tiempo y en el espacio con una elegancia y con eso una neurocoordinación que te hace pensar que es mentira de que Dios hizo a todos los hombres iguales. A esto le tira un poco más de levadura, por lo menos que a mí, ¿no? Yo no puedo hacer con las manos lo que hacen ellos con los pies. Queremos aprovechar para que nos des, aunque sea un concepto de tu otro libro, llamado Fútbol, llamado a la rebelión y deshumanización del deporte. Es un título difícil y supongo que los conceptos que debes vertir ahí también deben ser difíciles. Sí, tiene que ver por eso, denunciando la perversidad que se ha apoderado del ambiente del fútbol, de tipos que no reparan en medios para lograr sus fines, más allá de otras cosas que están ligadas íntimamente al entrenamiento del futbolista, ¿no? Pero fue también hecho con la pretensión de que sirva como ruptura metodológica, no seguir transitando el mismo camino que viene de tiempos pretéritos, seguir entrenando a los jugadores como atletas porque el fútbol necesita, como cualquier deporte, de un entrenamiento específico. De pronto, para ser un buen guitarrista hay que estar mucho tiempo con la guitarra y tenés que tener talento, porque a lo mejor yo puedo estar todo el día y no logro sacar ni siquiera una samba. Pero el entrenamiento del fútbol necesita de una especificidad que todavía hoy, y extrañamente en muchos lugares, se es dejada de lado. Se entrena de cualquier manera, se entrena también de manera brutal, porque sigue existiendo o tiene buena prensa eso de que el profe es un fenómeno porque nos mata. Y si te mata es un animal, no tiene nada que ver. En eso también nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque estamos trabajando con algo tan importante como es la salud, y no solamente física de un ser humano, ¿no? Entonces está escrito o fue presentado con ese propósito de ayudar a cada uno a beneficiarse con la duda y no con la certeza. La certeza es el límite de la evolución, la duda, en definitiva, es el motor que la sigue impulsando. No podemos ser meros repetidores de los conocimientos que nos han sido transmitidos, porque entonces no se evolucionaría nunca. Uno evoluciona a través de la duda, y el fracaso es realmente, o cuando las cosas te salen mal, es lo que te deja una enseñanza y la posibilidad y casi la obligación de reflexionar acerca de los motivos que te llevaron a no lograr el objetivo, ¿no? Entonces yo digo que no, de ninguna manera hay que tenerle miedo al error, forma parte indispensable del aprendizaje. Quien nunca se equivoca, y a lo mejor porque nunca salió del camino que otros le marcaron. Hay que animarse a abrir nuevas huellas, ¿no? Y la última que te hago es, ¿cuál es tu método?
Mi método sobre todo se basa en un profundo cariño y respeto por lo que hago, en un profundo cariño y respeto por el deporte y por los deportistas o por los seres humanos, y tratar de estar siempre dispuesto a ayudar a aquel que crea que yo en algo lo puedo ayudar. No sé si lo voy a lograr, pero que lo voy a intentar, de eso no tengas ninguna duda. Eso también es de alguna manera porque siempre lo sentí, y mucho más desde que Diego se fue de viaje, ¿no? En honor a él y en homenaje a él, porque ¿qué hubiera sido de mi vida si aquel lejano día del 83 no me hubiera dicho: quiero que te quedes a trabajar como mi preparador personal, inventando una profesión que no existía, ¿no? Yo creo que sí, fundamentalmente, y cada vez que lo pienso, cada vez que a lo mejor, no sé, me siento cansado, no, qué cansado, ¿no? Yo no puedo estar cansado cuando otro me necesita. Estás escuchando Método Literario, donde los libros encuentran su voz. Estas son las 3 recomendaciones exámetro. Primero, Melchora Pringles, La hija de la guerra, de Gustavo Menéndez, novela imperdible, bien puntana, tiene de todo, tiene historia, tiene amor, tiene venganza, todo lo que nos gusta leer y que nos atrapa de un buen libro, ¿sí? El primer libro de Alana Portero, ¿sí? La mala costumbre, es una escritora trans española que nos cuenta cómo fue su proceso de transición desde que era muy pequeña hasta los 20, 25 años. Una novela encantadora, tierna, con algún momento conmovedora y por otro lado también irónica. Nos encantó muchísimo La mala costumbre, ¿sí? Y el último de la querida Ariana Harwitz, ¿sí? Una gran escritora argentina. Esta es su última novela, Perder el juicio. Ariana Harwitz, una de las escritoras más prolíferas y más incómodas de la literatura actual argentina. Ariana Harwitz reniega de todas, de todos y de todo reniega Ariana Harwitz. Cuando creas que algo es muy incómodo, Ariana Harwitz renueva la apuesta y te convierte en una lectura que es incómoda pero atrapante. Así que las 3 recomendaciones de examen. En Método Literario, las páginas se convierten en un universo infinito. Descubrirás historias, autores y las claves para transformar tu lectura en un viaje inolvidable. Muy bien, y en el Método Literario empezamos el momento de la entrevista. Hoy tenemos un invitado muy particular que nos viene a visitar desde la provincia de Córdoba. Se trata de Rogelio López Guilmén, que es autor de la novela Cada uno de nosotros. Rogelio, ¿cómo estás? Bienvenido al Método Literario. Hola Matías, bueno, muchas gracias por la invitación y nada, dispuesto a que charlemos y nos saquemos las ganas en este rato. Genial, vamos a charlar mucho, Rogelio, porque les cuento, Rogelio, antes que todo, es médico cirujano especialista en cirugía plástica y general. Fue productor y conductor del programa radial Sucesos de Nuestra Historia, pero además es autor de otros 3 libros: Imperio de la Decadencia Argentina, La Rebelión de los Mansos y Imperio de la Decadencia Argentina recargado, como un volumen extra que le vamos a preguntar a Rogelio de qué se trata. Pero lo primero que te quiero preguntar, Rogelio, con todos estos antecedentes, es cómo fue que se te ocurrió empezar a escribir. Bueno, la escritura por ahí a veces tiene mucho parentesco con la lectura. Y he sido lector siempre desde muy chico, me ha apasionado los libros. Y de a poco uno va queriendo expresar sus ideas. Primero comencé desde muy chico con algunos sonetos, tenía un tío abuelo que escribía poesía y él me introdujo un poco al mundo de los sonetos, un decasílabos regulares, bien estructuradito en eso. Y eso me fue dando un poco de idea de ritmos y demás. Luego empecé a querer transmitir mis ideas, mis pensamientos en columnas en distintos medios, primero en medios barriales, así chiquitos, de a poco un poco más grandes, en medios nacionales o provinciales, y fui escribiendo ensayos o artículos. Eso se fue creciendo y llegó un punto en que tenía muchos artículos escritos de muchos temas variados, y era como que eran ladrillos sueltos de una casa
y necesitaba ver la casa. Eran todos ladrillos sueltos. Entonces comencé a armarlos. Esos artículos se convirtieron en capítulos cortitos del libro, y los auné. Hice El Imperio de la Decadencia Argentina, el original, digamos, cuyo subtítulo es Sumate a la rebelión de los mansos. Ese libro tiene 3 partes. Tiene una parte que es pasado, analizando desde la colonia en adelante cómo hemos sido, de dónde venimos, con muy pocas fechas, diría que casi no tiene fechas, es más desde el sentido de lo que pasó, y no tanto si el 7 de octubre o el 12 de noviembre, que me parece irrelevante. Después, un análisis del presente, de temas como la familia, la justicia, la educación, la convivencia, todos temas que nos cruzan continuamente. Y finalmente el futuro, donde escribo un decálogo de cosas que creo que había que hacer. Este libro tiene como 15, 20 años. Me encantaría revisar el Cierto, ¿no? que dice. Es más, uno de los capítulos se llama La moda unisex. Antes de todo esto de género, estamos hablando hace 15, 20 años, escribí sobre ese tema que lo veía venir, digamos. Bueno, como vi que el ensayo no es para todo el mundo, es un tema por ahí más áspero, no a todo el mundo le gusta leer, y sí ve que se lee muchas novelas, sobre todo a las mujeres, y si tiene erotismo mejor. Estaba muy de moda Florencia Bonelli en ese momento. Entonces, tomando apoyo en otras ideas, como por ejemplo La rebelión de Atlas de Ayn Rand, que es una filósofa rusa, la madre del objetivismo, que transmite su filosofía en novelas. Entonces, montándome en esa idea, escribí La rebelión de los mansos. Después volví a la carga con El Imperio haciendo el recargado, le sumé mucho más, dupliqué el libro, sumándole más artículos y más puntos de vista de más temas. Y el último que tengo publicado es Cada uno de nosotros, que es una precuela de La rebelión de los mansos. O sea, dentro de La rebelión de los mansos hay un personaje del cual cuento su historia antes de los acontecimientos de Rebelión de los mansos. Es tipo la Guerra de las Galaxias, así que se va para atrás. Bueno, conceptualmente lo mismo. Muy atractivo para los lectores eso que acabas de contar. Sí, me pareció muy interesante porque se usa mucho en el cine. Entonces digo, bueno, ¿por qué no en la literatura? Que sí existe, pero darle un poquito más de vuelta de rosca, digamos. Claro. Pues es que yo estuve viendo hoy el prólogo del libro porque vos me habías adelantado que lo había hecho Alberto Venegas Lynch y bueno, me dio curiosidad. Y traje un párrafo. Dice: esta aventura nos sumerge en un relato en donde se mezclan la pasión, el drama, el entretenimiento y el erotismo. En ella veremos al desnudo los más altos principios y las mayores mezquindades que subyacen al ser humano. Esto solo ya llamaría a cualquiera a leerlo. ¿Vos le agregarías algo más? ¿Qué le podemos decir a la gente? Bueno, eso que está diciendo es la idea central de que le dé la dinámica al libro. Yo lo que hago es, en ambas novelas, 6, 7 ideas fuerza que están sumergidas dentro de ella. Por ejemplo, en Cada uno de nosotros, vamos a hacer un pequeño spoiler, no muy profundo. Hablo de la estética, pero en un concepto un poco más amplio que la estética de bonito o feo, que yo me dedico a la estética, soy cirujano plástico, pero más allá de eso, yendo un poco más allá de eso. Entonces, ¿cómo hago? Los personajes van a una muestra de arte, que se inaugura una muestra, bueno, y pasa una serie de eventos ahí adentro, de enfrentamientos con gente que han perdido el valor estético, como sucede hoy en gran parte. Entonces se produce un diálogo, un ida y vuelta, un contrapunto, y en ese contrapunto estoy planteando lo que yo creo sobre la estética. Entonces, dándole una dinámica de una charla que pudiese pasar en un café, con sus algideces para hacerlo más entretenido, pero cuando uno termina de leerlo, si saca los adjetivos y se queda con los sustantivos y los verbos, se encuentra con una idea.
con un principio. Y eso es lo que intento hacer. Diría que lo único que le agregaría a esa descripción. Bien. Justamente cuando vos contabas recién que querías meter tus ideas ahí escritas, sospechaba en cómo harías, o si nos podés contar, qué trucos utilizás o qué recursos, qué cosas haces como para que digo, esto si lo digo así es un plomo, pero a ver cómo lo puedo decir para que la gente lo entienda y que hasta le guste. Bueno, por eso medio que el tema del ensayo, que me siento muy cómodo escribiendo ensayos, me da cosa escribirlos, o intento escribirlos menos. Ahora he terminado de escribir un ensayo, precisamente, sobre educación y generación Z, o sea, los chicos de 20 años, que creo que es un tema central, en todo el mundo y en Argentina más. Es más, ahora mañana que vuelvo de San Luis a Córdoba, voy a pasar por Salzacate. Ya hablé con la directora de la escuela, que fue la que sacó las mejores notas en la prueba Aprender Argentina. Uh-huh. Así que voy a ir a entrevistarla a ella y a los alumnos además. ¿Cuál es el tema? El ensayo se torna más aburrido. Sí. Y por ahí uno incluso no se da cuenta y utiliza palabras que no son tan frecuentes de utilizar. Entonces mi madre siempre me decía, no hables difícil. Entonces, bueno, uno hace esfuerzos por mantener un lenguaje lo más llano posible. Y si además de eso uno le da un poco de adorno, le pone un poco de sal, se hace más llevadero. Entonces, la mejor forma que se me ocurrió, más que un monólogo, es hacerlo en diálogos. Entonces, todas las ideas que se van a encontrar van a ser en general en enfrentamientos contra alguien que piensa distinto. Entonces, de esa forma se forma un contrapunto. Y quizás uno de los lectores esté de acuerdo no con el personaje principal, con el otro. Claro. Si fuese así, se va a encontrar con el personaje principal que le va a estar discutiendo sus ideas. Y al menos lo va a poner en tela de juicio de decir, ¿estoy bien o estoy mal? Por ahí dice, estoy bien. Claro. Pero por lo menos la duda se le va a plantear. O sea, es que cuando lo acabas de decir, recuerdo que el libro exactamente empieza con un diálogo entre alguien que cumple años y alguien que lo saluda, y dije, claro, mirá, qué bien. Nunca, o por lo menos no recuerdo haber leído un libro así que empezara con una charla, me pareció, eso fue lo primero que me llamó la atención. Cuando vos decís que dejás tus ideas ahí en el libro, ¿te ha pasado o te sucede que los lectores después dicen esto, ellos lo ven, te dicen, che, mirá, vi algo que no había visto, o entendí algo que no lo entendía antes? Sí, he tenido muy lindas devoluciones, gente que me ha escrito, me ha hablado, que se ha sorprendido porque por ahí me han conocido en otras facetas y no esperaban encontrarse con algo tan disruptivo y diferente. Sobre todo que soy muy, muy vehemente en la defensa. No soy obsecuente, no soy obtuso, ni obsecuente, que no soy obtuso, pero soy vehemente, defiendo lo que creo. Me demuestran que me equivoqué y lo acepto absolutamente, pero me gusta argumentar, y las cosas que digo las digo luego de pensarlo mucho y de haber leído mucho. Me puedo equivocar, me voy a equivocar, eso claro. Es un hecho, pero entonces se encuentran con que wow, esto no lo esperaba, claro. O este cambio de pensar en palabras. Por ejemplo, para el nuevo libro que he terminado, tengo un problema severísimo con una palabra, y creo que la batalla cultural es la batalla por el valor de la palabra. ¿Cuál es la palabra? La educación para mí tiene tres partes. La instrucción, que es la parte del conocimiento duro. El adiestramiento, por hacer diestro a la persona en el uso de esa información. Bien. O sea, no por adiestrarlo como los animales, claro, sino por hacerlo diestro en el uso. Esa todavía es un poquito dura el manejo. Pero la última palabra era el adoctrinamiento. Y suena horrible. Sí. Pero si uno va a qué quiere decir doctrina, la doctrina no es mala. El dogma es el que es ciego. La doctrina no es ciega.
Ah, mirá, qué interesante. Hubiera dicho que era lo mismo, mirá. No, no es son lo mismo. sinónimos. Ajá. Son parecidas, se usan muchas veces como sinónimos Como y si no lo fueran, son. mirá. Digamos, vamos a la iglesia. Bien. La iglesia tiene los dogmas de fe Ujú. y la doctrina social de la iglesia. Yo no soy católico apostólico ex romano, pero fuera de eso, los dogmas son indiscutidos. La doctrina de la iglesia, que ha tenido distintas doctrinas a lo largo de la historia, va cambiando Ah, o es diferente. bien. Por eso uno, cuando habla la doctrina jurídica, Mm, no son dogmas jurídicos, son doctrinas, porque cambian, mutan. bien. Son discutibles, el dogma no. Pero claro, la palabra adoctrinamiento ha sido tan Claro, sí, dura, sí. tan bastardeada, incluso con Alberto Venegas Lynch, una vez cenando, me decían que no le gustaba la palabra, y a mí tampoco, le digo, pero todavía no encuentro un sinónimo. Claro, que tenés un desafío ahí como No encuentro, escritor. le he pasado por todos lados. La he reemplazado por filosofía, Bien, por filosofía del aprendizaje. bien. Pero no es una palabra. Claro, ahí tuviste que... Entonces tuve que hacer una trampa, digamos. Claro, claro. Bueno, pero qué lindo, che, porque mirá, te desafía como escritor a hacer este libro. Me gusta. ¿Querés que digamos algo más de la última novela? Lo que quieras, o- tire lo que No, vos quieras. quería preguntarte eso. Más o menos me dijiste, no sé si podemos contar de qué trata, pero yo vi dos personajes seguro, no sé, podemos hablar de algunos más, aparecen Sí, más hay después. varios personajes y van pasando varias cosas. Es muy dinámica. La historia transcurre entre gente que se dedica a los medios. Cierto, ese es otro detalle, sí. Lo mismo pasa en Rebelión de los Mansos. Ujú. Yo creo que mi paso por la radio me dio ese perfil de querer hacerlo por ese lado. Y además me da mucha libertad a tratar estos temas. O sea, si fuese un buffet de, no sé, de arquitectos, y por ahí se complica un poco transmitir estos conceptos. Claro, es verdad. Pero con medios de comunicación y demás, me da mucha más posibilidad de agilidad y de presentarse ante situaciones sociales, culturales o demás. Ujú. Entonces, el ambiente es ese, como bien dijimos, pasa de todo, absolutamente de todo. Hay partes en que la gente muy sensible le hace muy mal, Mirá, es ásperas, y otras que son pura pasión y puro encanto. Hay de todo. La rebelión tiene algo que no tiene paso cada uno de nosotros, que es que tiene un suspenso. ajá. O sea, en la radio hay un anónimo que escribe la radio y que firma como Rebelión de los Mansos. Entonces, a lo largo de la novela hay que descubrir quién es Rebelión de los Mansos. Mirá. En la otra no. La Che, otra no tiene. está para ir corriendo. Ya vamos a explicarle bien a la gente cómo hace para conseguir esos libros. Quiero que me cuentes, porque recién, mientras nos preparamos, me soltaste dos cosas más que estás planeando. Me dijiste que estás estudiando para diseñador de videojuegos y me dijiste que te interesa hacer un libro sobre autismo. Sí. Bueno, yo el autismo lo vivencio en primera persona, porque tengo un hijo autista y estudio diseño de videojuegos con él para acompañarlo. Estudiamos los dos juntos. Ujú. Estamos más o menos en la mitad de la carrera, un poquito más. A mí estudiar y aprender me fascina, así que para mí no es un esfuerzo. Y para mí un hijo es la cosa más importante que puede haber en el mundo, así que tampoco es un esfuerzo. No me cuesta, digamos, no es que estoy sacrificando algo, que es otra palabra también mal usada, ya lo vamos a hablar. Bien. El diseño de videojuegos también es muy atractivo porque le da a uno mucha libertad. Incluso para el día de mañana, si dejo de ser médico en algún momento, porque por ahí me cansaré de operar, es otra posibilidad laboral también. Y hoy es muy apreciada. Y el tema de estudiarlo con él, aparte de haberlo acompañado siempre, a medida que va pasando el tiempo, y sobre todo cuando terminas el secundario, te sueltan la mano todos. Los acompañantes, las obras sociales, el sistema educativo, todos te sueltan la mano. Entonces era o terminó acá o seguimos para adelante. Entonces, como a él le gusta la computadora, él eligió la carrera, dije, bueno, vamos.
Así que bueno, vamos estudiando, estamos con 4 materias para rendir ahora, así que estamos hasta las manos. Che, ¿y se te han ocurrido algunas ideas para hacer algún videojuego o todavía es muy No, pronto? vamos teniendo, sí, desde el principio. Que creo que es una ventaja que tengo al ser más grande. Me río mucho porque voy por ahí y creen que soy el profesor. Claro. Todos mis compañeritos tienen 18, 19. Y los profes también de entre 30. Y algunos son más chicos que yo, casi todos son más chicos que yo. Pero es muy divertido. Pero uno tiene mayor visión de cosas. Digamos, no está encerrado claro. en el videojuego. Entonces por ahí yo me pierdo en ciertos tips que, por ejemplo, había que hacer un proyecto de 50 niveles. Tenemos que presentarlo. Claro, yo iba por el segundo nivel y ya estaba perdido. Claro. Y mi hijo hizo los 50 niveles inventándole cosas en, no sé, en media hora lo hizo. Claro. Y se me quemaba el cerebro. Claro, en esas cosas me saca ventaja. Pero, por ejemplo, en cuestiones argumentativas o en buscarle otro fin. En primer año se me ocurrió, y que no lo descarto de hacer algún día, hacer uno que sea para historia. Claro, historia argentina, claro. Entonces que sea un personaje que viaja al pasado y participa de las batallas, participa de los eventos. Genial. Entonces de esa forma que con un juego vayan sabiendo historia argentina. Sí, muy buena idea, muy buena idea. Y es raro, no sé si quizás no exista, pero... No lo he visto. No he visto, tampoco no soy de jugar. Porque encima me dicen cómo, qué sé yo, claro, GTA. ¿Y qué cosa es GTA? Le digo yo no juego videojuegos, así que se ríen mucho. Y sí. Es raro, es como si vos tuvieras un estudiante de medicina que jamás tocó nada, claro, no sabe nada de medicina. Que le das con la sangre. Claro. Bueno, y justamente sobre la medicina, te quería preguntar si se te ocurrirá en algún momento escribir algo. A mí no sé por qué me llama la atención la vida de los médicos, ¿no? Las cosas que ellos viven con sus pacientes, en este caso vos, en los quirófanos. Si alguna vez se te ocurrió que eso podía ser interesante para que la gente conozca. Sí, puede ser un tema interesante y a la gente le atrae, porque si uno se fija hay series televisivas y demás que hablan de medicina. No es lo que más me atrae para hacerlo. Soy docente de grado y de posgrado y digamos ahí tenés mucho de transmitir. Entonces... no sé si me despierta transmitirlo en un libro. Lo transmito cara a cara, face to face, a ya varias generaciones. Debo tener como 15 generaciones por lo menos de estudiantes. Cierto, que eso es otro Entonces, detalle. es otra forma de transmitir. No sé si con un libro no hay tantos temas. Yo cuando estaba haciendo la residencia de cirugía general, a la noche cursaba abogacía. Hice 2 años eso. O sea, me gusta todo. Estudié historia también, tuve 1 año y medio en la facultad de historia, o sea, me gusta todo y eso es un problema. Entonces, los temas te sobran. Se diversifican. No quería que nos fuéramos de ahí porque yo también soy medio fanático de la historia, me gusta. Bueno, ¿y cómo fue eso de entrar a la difusión de ideas o, no sé si es exactamente, vos corregime lo que no diga bien, pero digo, esa idea de tener un programa de radio referido a la historia... ¿Por qué? ¿Con qué ganas? ¿Tenía algo distinto? ¿Era divertido? No sé. Mira, se me ocurrió primero hacer como un micro, ¿sí? Al primero que le hablé fue a Pablo Rossi. Te estoy hablando con el primer libro, como 20 años atrás. Pablo Rossi estaba los sábados a la mañana en Cadena 3. Claro, es un periodista que hoy la gente por ahí lo conoce más porque está en La Nación Más, claro, pero empezó estamos hablando hace muchos 3, años. Sí. Estaba en Cadena 3, entonces le digo, mira, te tengo el programa de peor rating de la historia de la radiofonía. Un programa de historia argentina. Bueno, no, que qué sé yo, que no. Bueno. Y así, accidentalmente llegué a Sucesos, Radio Sucesos, claro. del periodista Víctor Brizuela. De Víctor Brizuela, sí. Está el hijo, que es médico, que dejó la medicina casi al instante y se dedica a manejar la radio. Y yo les mandaba mis artículos por todos lados, hacía dispersión así por todos lados mis artículos, y no sé cómo es que llegué a él, a hablar con él, y le ofrecí el programa y me sacó carpiento. Me sacó carpiento. Entonces, tampoco sé en qué contexto habló con el padre. Dice, sí, y vino uno a ofrecerme
Y si vos que le dijiste que no, dice, no, mirá, tenemos que decir que sí, dice, porque tenemos que hacer esta parte social, hay que darla. Así que de ahí me llamo y allá fui. Entonces nos juntamos a tomar un café, me dice, bueno, ¿qué tenés en mente? Nada, le digo, yo creo seguir las efemérides para que la gente tenga la fecha clarita. Por supuesto, conseguirte los invitados para hablar. A mí me gusta la historia, leo mucho, pero no soy historiador. Para que los entrevistes, qué sé yo. Y unos 15 minutos, una cosa. No, me hice una hora y pico, si querés. Bueno, está bien, le digo. Me dice, quiero que vos lo conduzcas. ¿Qué? Le digo, yo no sé conducirlo, lo voy a chocar. Si no conduzco yo esto, ¿no? Es más, los primeros programas de radio, aflojarle a los porque era claro, todo el día. Bueno, fue una experiencia fascinante, fueron unos años hermosos. Y bueno, y así tuvimos programas alucinantes, recontra emotivos. Bueno, algunos con gente sabía una barbaridad de muchos temas. García Hamilton hablando de San Martín, o sea, tuvimos gente muy pesada. Y los más terribles que tuve fueron los que hice de Malvinas, hice 3. Para que te des una idea, en uno de ellos entrevistamos a un piloto que fue atrapado por los ingleses, cuyo avión fue derribado, que él hundió un buque y lo derribaron, y lo entrevistamos al inglés que lo derribó. ¡No! Así está en mi canal de YouTube está. Buenísimo. Así que lo entrevistamos primero a él y después a quien lo derribó, que se conocieron porque quedó mal por haberlo derribado. Luego se enteró que estaba vivo y lo vino a conocer a Argentina. ¡Qué loco! Vive en Tras la Sierra. Así que esas cosas fueron... Al capitán Bonzo, que es el capitán del Belgrano, lo entrevisté 20 días antes que se muera. Así que la última entrevista que dio también fueron... Se me pone la piel de gallina ahora de recordar lo que fue. Así que como experiencia fue alucinante. Muy, muy lindo. Rogelio, sos toda una caja de sorpresas, pero bueno. Queremos saber dónde podemos conseguir los libros. Bueno, si van esta noche, lo van a conseguir esta noche. Tengo los 3 libros. El primero no lo publiqué más, así que ese solo no se contigo. Consigue. Bien. Están los 3 ahí, si lo quieren comprar, pasen y lo compren. Y si no, por Mercado Libre. En Mercado Libre pueden poner tu nombre y los nombres. Los nombres de los libros, no los vendo yo, los vende el editor en Buenos Aires. Bien. También hay uno en Córdoba que los vende, pero no manejo la parte comercial, no la manejo. Está bien. Solamente tengo un paquete de libros para cuando vea las presentaciones poder ofrecerlo a la gente. A veces quieren que se lo firme y demás. Y lo lindo es la charla, el ida y vuelta. La entrada es libre, es gratuita. Claramente mi idea es difundir ideas. Yo no vivo de esto, ni ahí. Es a pérdida. No solo no gano, sino que es a pérdida. Pero es un placer y uno se siente satisfecho, como te digo, cuando uno se entera del impacto que ha tenido. Una PFO, una estudiante que rota en el hospital. El otro día vino y me dice, un amigo me habló de tu libro que lo leyó, que se lo había dado otro que se lo había recomendado. Mira. Bueno, entonces decís, llega. Y eso es lindo, eso hace sentir muy bien. Genial. Rogelio, te agradecemos mucho tu visita. Ojalá vengas a presentar tus libros siempre a San Luis, así te podemos volver a invitar. Pero sí, seguro que sí. Y para que, nuestros seguidores realmente conozcan un autor fuera de lo común. Sí, atípico seguro. Disruptivo, eso, pónganle la firma. Método Literario, un podcast sobre libros, escritura y lectura. En el aire de Método, Laboratorio de Ideas. Vamos a recordar ahora la vida de uno de los escritores, pero yo diría también de uno de los intelectuales importantes de San Luis, que fue don Jesús Liberato Tovares y que nos dejó hace poco. Este narrador nació en la localidad de San Martín el 15 de octubre de 1929. Su infancia transcurrió en su pueblo natal, donde colaboraba con su padre, dedicado a la minería y a la cría del ganado. Allí cursó sus estudios primarios para luego trasladarse a la ciudad de San Luis, donde completó su formación secundaria en el viejo Colegio Nacional Juan Crisóstomo Nafinur. A los 16 años trabajó en la oficina del correo de Concarán como telegrafista.
Más tarde, ingresó a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, donde se graduó de procurador en 1957 y de abogado en 1959. Tovares tuvo una destacada carrera judicial en el foro local, donde llegó a ser juez e integró el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de San Luis, donde además fue su presidente durante 2 períodos. Integró también la comisión encargada de preparar la reforma constitucional de 1962. Paralelamente a su actividad profesional y en su condición de autor, fue miembro del Instituto de Cultura Americana en 1961, presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, en la filial San Luis, y del Centro de Investigaciones Folclóricas Profesor Dalmiro Adaro. También fue miembro del Consejo Consultivo de la Dirección Provincial de Cultura en 1966 y presidente del Ateneo Nacional del Folclore Cuyano en el periodo 1990-1993. En 2016, como reconocimiento a su labor tanto profesional como cultural, la Universidad Nacional de San Luis lo distinguió otorgándole el título de doctor honoris causa. A partir de 2018, San Luis Libro, el sello editorial del gobierno de la provincia, comenzó con la edición de su obra completa en el marco del plan Sueños Puntanos. La misma reúne la totalidad de sus escritos, tanto literarios como de investigación histórica y folclórica. Su obra literaria incluye 25 libros. El primero fue de poemas y se tituló Cerro Blanco y fue publicado en 1962. Y el último salió en 1999 y se llamó Artesanía Tradicional y Cultura Regional. Durante su actividad recibió más de 18 premiaciones. Don Jesús Liberato no solo fue un narrador de la historia de San Luis, sino que se interesó por su geografía, su música, sus artesanías, sus personajes, la poesía y hasta las leyendas de los pueblos. El pasado 6 de diciembre falleció cuando había cumplido 95 años. Cada historia tiene un nuevo comienzo. La magia de los libros te espera. Seguí escuchando Método Literario. Bien, y llegamos al final de este ciclo 2024 del Método Literario, que empezamos como un podcast donde tratamos de conocer la obra de muchos autores locales y también tratando de meternos en la vida de los grandes autores y conociendo un poco más de la literatura argentina y también internacional, conocer qué es la vida de los libros, cómo se hacen, conocer nuestras editoriales. Todo eso lo fuimos logrando de a poco hasta que en el final logramos dar este paso hacia las imágenes, que nos parecía que para el método era importante que ustedes, nuestros seguidores, nos conocieran, no solo a nosotros, sino a todos aquellos que ponen el alma en los libros, en los cuentos, en las poesías. Por supuesto que nuestra intención es continuar el año que viene, lo vamos a ir mejorando, vamos a traer más voces, más imágenes, más autores, trataremos de cruzar nuestras fronteras y poder tener entrevistas con otros autores y autoras de Argentina. Y bueno, los invitamos por supuesto a que nos sigan en nuestras redes sociales, recuerden que estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y bueno, les deseamos un gran año a todos ustedes, les agradecemos que nos hayan seguido, les pedimos que difundan este programa, que lo hagan seguir dando vueltas, que más gente se sume, que por supuesto nos hagan llegar sus intereses, si les gustaría conocer qué tipo de autores, qué tipo de literatura, todo eso que ustedes por ahí tienen ganas de conocer, por supuesto los recibimos con muchas ganas. Reitero mi saludo, que tengamos un buen fin de año y un mejor 2025 donde el método seguramente tendrá grandes novedades para ustedes. Terminamos otro capítulo de Método Literario. Te invitamos a seguir leyendo, escribiendo y soñando en nuestras redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio, aquí en Método, Laboratorio de Ideas.